Qué lindo es estar en casa. La última vez que vemos así la iglesia, el techo así, es una tremenda alegría. Y qué lindo es hoy cerrar esta serie llamada y titulada Identidad. Para mí un tema muy lindo, un tema que me ha trabajado durante todo este tiempo y que sigue trabajando. Y lo bueno es que ya hablamos en la primera serie, en el primer capítulo de la serie, hablamos sobre quiénes somos en base al propósito eterno. Hablamos de quiénes somos, luego de quiénes somos en base a las vivencias y las influencias. Y lo último, que fue lo que la pastora Biel compartió, hablamos de quiénes somos como comunidad. Hoy, para cerrar esta serie, quiero hablar de quién soy, cuál es mi esencia. Y bueno, hace unas semanas, en esas charlas de hasta las 3 de la mañana, en un auto con unos amigos, uno de mis amigos, que es psicólogo, nos presentó lo que es un concepto del autor, lo voy a ver si lo digo bien por las dudas, Borja Vileska, creo que se llama así. Un tema que habla sobre lo que es el ser y el ego, más conocido como la relación entre lo que es mi esencia y mi personalidad. No voy a ahondar mucho en esto, es algo que está muy bueno para poder hablar y poder instruirse, pero quiero leerles un poquito. Igualmente, para contarles por arriba, habla sobre lo que es la personalidad del autor, aquello que hemos desarrollado desde la niñez como un mecanismo de defensa ante lo que es la vida. Y después, por otro lado, está la esencia, que es lo que traemos de fábrica, aquello que traemos desde la matriz, algo que es constante, que no cambia. Eso generalmente se ve opacado por los riesgos de la vida y a veces nuestra personalidad lo pasa por arriba. Quiero leerles este fragmento, que fue algo que me impactó, que habla, ayer chequeando la información con mi amigo a las 11 de la noche, le pregunto si estaba bien este fragmento y me dice que esto puntualmente habla sobre la herida que nos genera esa separación. Dice así: dentro del útero materno, el bebé se siente conectado y unido a su madre y por ende a todo lo demás. No obstante, nada más al nacer se produce su primer gran trauma, la separación de dicha unión y conexión con su madre y por ende con todo lo demás, perdiendo por completo el estado esencial en el que se encontraba. De pronto tiene frío y hambre. Hambre, algunos tenemos mucha más que otros, pero está X. Y necesidad también de seguridad y protección. Para compensar el tremendo shock que se supone lo que es abandonar el cálido y agradable útero materno, el bebé comienza a sentir una infinita sed de cariño, ternura y amor. La mayoría de los cortes o desgarros que nos hacemos se regeneran, se regenera con el paso del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, la herida de nacimiento generada por el parto es tan brutal que como recuerdo nos queda una cicatriz, coloquialmente llamada el ombligo, la cual perdura en nuestro cuerpo por la posteridad. Algunos ombligos también son más lindos que otros, pero bueno, ese no viene al caso. Ahora, ¿por qué te quiero contar esto? En Efesios 1:11, si quieren pueden buscarlo o lo pueden anotar nomás la cita para después tenerla, dice así: dado a que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¿Qué quiere decir esto? Que esencialmente nosotros estamos en el plan de Dios conectados a Cristo. Pero existe un abismo que nos separa y hace que, obviamente, no disfrutemos de esa esencia, de esa herencia. Todos sabemos cómo se llama ese abismo que nos genera, que es el pecado, el gran temido pecado. El pecado, eso genera ese abismo. Hoy no quiero hablarte de las cosas que hacemos que son pecado y que nos llevan a la muerte, sino que quiero hablarte con respecto a la identidad de que somos pecadores, pero tenemos una nueva herencia. Vamos a ver 3 cosas que tienen finales mortales y hacen que este abismo crezca entre lo que es la esencia y mi herencia. Quiero empezar, en primer lugar,
con uno que todos seguramente tenemos, que desde niños lo vivimos. Acá hay padres de niños chiquititos bebés como Fer, y después algunos un poquito más grandes, que es el miedo. El gran miedo. El miedo que a veces tenemos a la oscuridad, cuando somos niños, el miedo al cuco que a veces nos pone, el miedo que de grandes tenemos a otras situaciones de la vida, el miedo. Para esto quiero hablarte de Pedro, creo que muchos lo conocemos. Si no lo conoces, para que tengas una idea, él vivió, muchas gracias Vale, él vivió con Jesús todo. Él siempre estuvo en ese camino con Jesús, vivió las buenas y las malas con Jesús. Él atravesó las maravillas, los milagros, atravesó lo que es caminar justamente con Jesús, los beneficios y las aventuras que me imagino que puede haber vivido. Caminó sobre el agua, ¿no? Punto extra para Pedro. Y él, en el capítulo 26 de Mateo, que si después también lo quieren buscar, allí en la cena del Señor, Jesús le advierte: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Pedro dice: ¿no? ¿Qué estás diciendo? O sea, no lo creí. Unos capítulos más tarde, efectivamente, Pedro niega a Jesús ante el miedo de ver la violencia con la que estaban arrestando a Jesús. Él no quería que le suceda lo mismo. Entonces el miedo lo cegó y lo negó. No solamente una vez, sino que sabemos que lo negó 3 veces. En la tercera vez, ahí a lo último, Pedro ve como Jesús lo mira y recuerda esa advertencia, y esto lo hace amargarse totalmente. O sea, él se mete en el mismo, se va llorando, o sea, primeramente huye, se va llorando, amargamente. Esto le generó un impacto en su vida, el cual lo hizo retroceder. Él volvió a su inicio, volvió a pescar, volvió a su vida inicial, olvidándose de todas las promesas que Jesús le había dado, aún habiendo caminado con Jesús cada día. Ahora, muchas veces en nuestra vida vivimos situaciones similares, situaciones que nos generan este miedo, que hacen que vayamos corriendo para el otro lado diferente de la situación, tratemos de no enfrentarlas. Esto nos genera que nos quedemos ciegos y no veamos la realidad, lo que Jesús nos ha hablado durante tanto tiempo. Hace que no vivamos esa vida plena, feliz, amable que nos da el Señor, aún en momentos de dificultad, que es algo que podemos gozar, es algo que tenemos a nuestra mano. Luego de la resurrección, cuando Jesús andaba por ahí, Pedro ve a Jesús en la costa, digamos, Pedro haciendo lo suyo, juntando los peces ahí en la barca. Cuando lo ve de lejos, Pedro lo primero que hace es tirarse desquiciadamente al agua directamente a Jesús. Hay algo importante, es que él tenía claro lo que quería y a quién iba. Aunque se había equivocado, aunque había retrocedido, él sabía a quién iba, por eso cuando lo vio, no dudó 2 minutos y se tiró. No dejes que el miedo te ciegue. Esto quiero que te lo lleves anotado. No dejes que el miedo te ciegue y no te permita vivir tu herencia. Ahora, si de cosas que nos separan de la herencia hablamos, quiero hablar de la bendita religión. La religión. Algo que a muchos nos afecta aún sin darnos cuenta. Para ello quiero hablarles del mejor ejemplo de la religión en la Biblia, que es Saulo. Saulo, una persona que es capo de capos, en lo que se respecta a la religión, él instruido por los mejores, instruido para poder ser parte de esos mejores, de esos capos. Él guardaba la ley, era instruido, todo, o sea, él era un genio, era un capo en la materia, digamos. El gran problema de la religión es que no nos permite ver a la gente con los ojos de Cristo. Y esto fue lo que le pasó a Pablo. Él persiguió a la iglesia con convicción, torturó y asesinó en nombre de la religión.
Él creía que estaba haciendo las cosas bien, pero no tenía los ojos colocados donde debía. En Hechos 9, rumbo a Damasco, Pablo se encuentra con Jesús y esto hace que en su vida ocurra un cambio tan grande que cambió obviamente sí su identidad, pero no solamente que fue un hecho así nomás, sino que hasta su nombre fue cambiado. La Biblia dice que él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gran pregunta eso. Gran pregunta que nos acerca a esa herencia, a esa esencia. A veces nos pasa que en situaciones nosotros nos encontramos sin identificar la diferencia entre la religión con lo que Dios quiere. Creemos que la religión es lo que Dios quiere. Y a veces, creo que a mí me ha pasado y a vos te ha pasado, te has encontrado haciendo cosas que no sabes por qué las haces, por inercia. Creyendo cosas sin preguntarte. Y acá hay una pregunta que parece simple, pero es muy profunda. Lo importante de esto es olvidarse de todo eso y ir a los pies de Cristo y preguntarle: ¿qué crees que haga? ¿Qué crees que yo haga? ¿Por qué digo que es una pregunta profunda? Porque no sabemos cuál es la respuesta. Y el hacer requiere un compromiso. El hacer requiere un cambio de rumbo, un cambio de identidad. Entonces, a veces nos es muy difícil, es más fácil hacer lo que hacen todos sin consultar. Pero a veces es más difícil enfrentarme con Jesús y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde me vas a mandar? Porque eso requiere un cambio. Gente, este año, donde tenemos un montón de cosas que se vienen, no te pierdas la oportunidad de vivir lo que Dios tiene para la iglesia. Preguntale al Señor: Dios, ¿dónde querés que esté? ¿Qué querés que haga este año? Déjame posicionarme en tu visión. Ayúdame a verme a través de tus ojos en tu visión. Y por último, es cortito, quiero terminar con algo que con un final que no fue nada feliz. Porque, a ver, Pedro tuvo un final feliz. Aunque se equivocó, él pudo encontrar la forma de volver a Jesús y volver a su camino, creer en su palabra y hacer su voluntad. Lo mismo Pablo, venía de una vida súper violenta, se encontró con Cristo y logró entender lo que Jesús le daba, ese perdón y esa nueva identidad. Pero esta persona que quiero hablar, este personaje que quiero presentar, que es detestable, todo el mundo lo detesta. Si hay villanos en la Biblia, este es el villano. Y este es Judas Iscariote. Hay tensión, escándalo, chan, 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 chan. Y esta vez no quiero hablarte de la traición que cometió Judas, tampoco del negocio que tenía con sus monedas y todas esas cuestiones, sino que quiero hablarte de la culpa que lo cegó y lo llevó a la muerte. Y en esto quiero detenerme porque Judas, al igual que Pedro, vivió una experiencia increíble con Jesús. Vio lo mismo que vio Pedro. Vivió las mismas maravillas, vio los mismos milagros. Incluso en la cena del Señor, Jesús le mostró amor de muchas formas. Esto lo habló el pastor Ángel el año pasado, fin de año, así que si quiere buscarlo, lo puede buscar en YouTube. Tiene la prédica, no le voy a spoilear si no la vio. Pero tuvo amor Jesús, aún sabiendo que lo iba a traicionar, le advirtió. Y yo me pregunto, cuando vi esta situación, esto me golpeó, imagínense, desde que el pastor predicó hasta ahora, Judas me ha dado vuelta en la cabeza. Digo, ¿por qué no alcanzó perdón como el resto? ¿Qué fue lo que pasó en su interior que no le permitió alcanzar el perdón de Jesús? Más allá de que sabemos que tenía que pasar, pero estoy segura que él podría haber alcanzado perdón. Y acá en Mateo 27 quiero leerles lo que dice con respecto a Judas. Dice: entonces Judas, el que le había entregado,
viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes, sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Yo quiero que te quedes con esto así grabado. Y es que Judas no fue víctima de su pecado, sino que fue víctima de la culpa. La culpa lo llevó a querer remediar su error con las personas incorrectas en el lugar incorrecto. Primero quiero decirte que hay un lugar correcto donde podemos alcanzar perdón, que es su presencia. Eso nos da libertad, eso nos trae su identidad, nos deja vivir esa esencia, el perdón de Jesús. Ahora, yo quiero que pensemos juntos, y esto fue lo que me llevó a reflexionar: ¿cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que le erramos feo y nos sumimos en la culpa y pasamos días, semanas, meses, años con culpa? A veces con situaciones que ni siquiera generamos nosotros, cosas que otros nos hicieron, que aún nos generan culpa. ¿Cuántas veces estas cosas nos separan de esa vida, de esa verdad, de ese amor y nos ciegan? Estas 3 personas fueron cegadas por el miedo, cegadas por la religión y cegadas por la culpa. Y ahora yo quiero decirte que la única forma de conectar con nuestra esencia, eso que perdimos desde hace tantos años, desde que nacimos, con el pecado que nos generó ese abismo tan grande en nuestra vida, ese abismo que no nos permita vivir amor, libertad, fe, todo lo que la Biblia nos da, nos dice. Lo único que nos sirve para alcanzar esa herencia es la fe. Y acá yo quiero volver al inicio de esta serie, donde Vale decía: ¿cómo vamos a vivir algo que no creemos? ¿Cómo vamos a vivir toda esa herencia, ese valor que tiene la sangre de Cristo, si no la entendemos, si no logramos comprender lo que vale? Y lo que vale es el perdón. No valen nuestras obras, no vale lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, sino lo que vale es nuestra fe en esa herencia que puso Dios para nosotros. El entender que alguien nos perdonó antes de nosotros ni siquiera haber pensado que nos tenían que perdonar. ¿Saben lo que me decía Dios a mí de esto? Es un poquito fuerte, pero Dios me decía: no seas como Judas. No seas como Judas. No pagues tu pecado con tu propia muerte. Yo ya pagué. La muerte nos genera abismo en nuestra vida. La muerte genera desórdenes, genera muchas cosas. Y a veces pensamos: no, muerto no estoy viendo, vivito y coleando, diría. Pero a veces convivimos con esa muerte interna, la cual, gente, ya fue paga. Dios ya pagó eso para trasladarnos. La Biblia dice en Colosenses 1:12, del 2 al 14, dice: y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que pertenezcan a la herencia que le pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él ya lo hizo. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y si estás viviendo cualquiera de estas situaciones, ya te hice spoiler de eso: Dios te perdonó, hay perdón, hay salvación, hay herencia. Pero lo más importante en todo esto es que vos te puedas perdonar a vos mismo. Saben que la relación con uno mismo es lo que más vale. Imagínate que la Biblia dice
que nosotros tenemos que amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Y a veces uno, así a la ligera, dice, ay, sí, hay que amar al resto, hay que hacer cosas. Pero el reflejo de lo que nosotros le damos a otros es el reflejo que hay internamente. Es lo que yo vivo, son mis heridas. Inicialmente yo había titulado esta prédica Tengo piedras en mi corazón. A veces vivimos con ese peso en nuestro corazón, esas piedras que se generan internamente, que no son parte de nuestra vida, pero que están ahí y conviven y molestan y duelen y lastiman y nos hacen vivir una mentira, vivir una religión. Yo te quiero decir y te quiero asegurar que si vos das el paso de creer en su voluntad, de creer realmente en esa identidad, en esa herencia que Dios nos da, hay algo nuevo para tu vida. Iglesia, si nosotros no damos el paso de creer y dejar atrás lo que nos pesa, no vamos a alcanzar la visión. O sí, perdón, me corrijo, la iglesia va a alcanzar el perdón, vos no lo vas a vivir. El perdón no, perdón, las cosas nuevas. Vas a estar ahí, lo vas a ver de un costadito. Pero si te animás a vivir la herencia de Dios, te aseguro que hay un camino para vos, un camino para vos en este lugar. No solamente en este lugar, sino que en el reino de Dios. La Biblia dice, como decíamos recién, Él nos trasladó desde la oscuridad al reino de luz. Si hoy estás viviendo oscuridad, no creas en esa mentira. Cree en lo que Dios ha puesto en tu vida, en lo que Dios te ha hablado. No importa tu edad, no importa si recién veniste a la iglesia o si ya hace años que veniste a la iglesia y ves quizás siempre lo mismo y escuchas siempre lo mismo. Créele a Dios porque Dios es fiel. Dios no miente.